Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos al Colegio de Jalisco, institución que se siente muy honrada por ser la sede de la primera presentación de esta obra titulada Los Arreglos de 1929, fin de la Cristiada, coordinado por la doctora Hilda Monraz, aquí presente, y también por el doctor Ulises Íñiguez Mendoza, que nos acompaña aquí en el presidium. Me gustaría recibir con un aplauso también a quienes nos honran y nos acompañan en esta mesa, el doctor Robert Curley de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también el doctor Francisco Barbosa Guzmán. Él también es coautor en esta obra. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Y como ya había comentado, tendrán también en su momento uso de la voz el doctor Ulises Íñiguez y la doctora Hilda Monraz como coordinadores de esta obra. Y bueno, me permito antes de cederle la voz al doctor Robert Curley hacer una breve semblanza de su amplia trayectoria. Él es licenciado en Letras Hispánicas por Grinnell College, es maestro en Historia por la Universidad de Illinois y doctor en Historia por la Universidad de Chicago. Él pertenece al Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, coordina en la actualidad el doctorado en Ciencias Sociales, lo hace desde el año 2020, codirige la Cátedra de la Interculturalidad y el Seminario de Epistemologías Decoloniales desde el año 2008 y por supuesto pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Él fungió como jefe del Departamento de Estudios Sociourbanos, fue coordinador de investigación y posgrado y director de la Biblioteca Benjamin Franklin y tiene 29 años de servicio en la Universidad de Guadalajara. Sus intereses actuales incluyen la historia de los siglos XIX y XX, la práctica religiosa y la interseccionalidad entre género, clase social y colonialidad. Es autor de diversos libros, capítulos de libros y artículos. Entre lo más reciente puedo destacar La Sociedad Católica de la Nación Mexicana, 1870-1871, una esfera pública católica en México, que aparece en la obra México y el Concilio Vaticano I, coordinado por Pablo Mijangos, Matthew Butler y Sergio Rosas en el año 2024. También es autor del archivo La monja y el problema de la violación de guerra en la Revolución Mexicana, 1914, que apareció en la revista Historia y Grafía. Es además coautor con Omar Mora de Catolicismo Cívico, Reforma Liberal y Política Moderna en el Jalisco Rural, 1867-1890, que apareció en Historia Mexicana, revista del Colegio de México, y que además fue un artículo reconocido con mención de honor en el certamen de mejor artículo del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, MSH. Y bueno, pues a continuación le escuchamos, doctor. Sí se escucha, sí se escucha. Muchas gracias, Ischel. Una disculpa, parece que de todo este grupo soy el único que se atoró en la lluvia. Entonces, pues no es mi costumbre llegar tarde y los dejé esperando. Muchas gracias por su paciencia. La tarea que se me ha pedido el día de hoy es la presentación de este libro, Los Arreglos de 1929, fin de la Cristiada. Aquí presentes están los dos coordinadores del libro y varios de los autores. De entrada, eso a mí me da un gran gusto y pues quiero compartir con ustedes algunos de mis apreciaciones sobre el libro. No voy a ser exhaustivo y eso en particular y en principio es pues una invitación a ustedes a comprar el libro, que vale mucho la pena leer. Entonces, pues, inicio con esta suerte de comercial, una invitación a comprar el libro. Quiero decir, digamos, sobre el objeto físico, que en primer lugar es una encuadernación espléndida. Yo no sé, de repente, o sea, poder tener el libro en la mano
y no se me mueven las páginas. O sea, no todos los libros son así y este sí. Está muy bien logrado, está bien hecho. De un formato 17 por 23, un texto muy cómodo de leer, aunque algunos de ustedes quizás me entenderán cuando digo que seguramente él o la diagramadora de este libro es una persona joven. Eso lo digo porque las notas de pie son microscópicas, francamente, y pues yo con mis lentes y con lupa tuve que leerlas. Un poco sobre la numeralia del libro. Es de 325 páginas con 18 fotografías espléndidas. Eso lo voy a comentar en unos minutos. Hecho por 12 autores y autoras, y pues 2 coordinadores. Cada capítulo tiene su bibliografía al final, de manera que además de los capítulos y lo que presentan y aportan cada uno, el libro también nos ofrece una bibliografía espléndida, no solo de libros que se han escrito sobre los cristeros y sobre el conflicto religioso y la historia de México, sino también muchos archivos que de repente, si tienen interés por los documentos, las fuentes primarias, pues aquí hay una información muy interesante. Enseguida me gustaría hacer un poco de arqueología, pensando en el título del libro. Hay 3 términos ahí que me parece que requieren discusión. El primero, los arreglos, que pues a lo mejor en este grupo todo el mundo tiene claro qué es eso, pero a lo mejor un público más en general no necesariamente. Los arreglos es una frase que usamos, una palabra que usamos para referirnos a la negociación que se dio en 1929, en junio, que dio fin a la guerra de los cristeros, a la guerra entre religiosos católicos en el centro occidente del país principalmente, y el ejército mexicano, el ejército de la Revolución Mexicana. Entonces, creo que podemos decir en principio que este término, los arreglos, digamos, no es un término objetivo, tiene una connotación y en parte, quizás importante, esa connotación es, digamos, la del disgusto con el que la negociación que se dio entre los obispos y el presidente de México, el disgusto que esa negociación dio, digamos, en una parte quizás importante del pueblo del occidente de México. Entonces, pues, muchas veces cuando leemos la historia y la sociología de la época y se habla del modus vivendi o los arreglos, digamos, no estamos a un nivel de, por ejemplo, cuando hablamos de el Tratado de Versalles o algo así, es una idea un poco más, quizás, fuerte en nuestras entrañas, los arreglos. También quiero decir que, pues, esta es una historia trágica, de alguna manera, es una historia trágica y los arreglos se refiere, lo dice muy claramente Francisco Barbosa, se refiere al desenlace, la resolución, pero antes de esa resolución hay un conflicto importante que dura mucho tiempo, dura varios años, dura una generación, a lo mejor se remonta a la reforma juarista o a la reforma borbónica, pero que finalmente su clímax, su punto climático, lo podríamos ubicar
en la guerra que sufre esta región del país entre 1926 y 29, y es en ese contexto que los arreglos son el desenlace, son le denouement, son la resolución, digamos. 1929 es el punto más preciso del título del libro y se refiere al momento de los arreglos, pero es una buena, digamos, es un buen indicador en el título porque nos habla de un momento que habría que entender, y ese momento no se entiende simplemente en términos de aquello que se negoció entre los obispos y el presidente. Si fuera así, sería un libro chiquito. No, a diferencia, en 1929 nos remite a un momento cargado de significado, que se dio por el conflicto y por la guerra, y que es el tema de los capítulos. Quiero mencionar rápidamente los autores y los títulos de sus capítulos. No, solo voy a comentar unos cuantos para no hablar de más. Hay un estudio introductorio de José Guadalupe Miranda Martínez. Perdón. Me fui demasiado rápido. De Juan González Morfín, una disculpa. Es eso de estarme moviendo entre ver con los lentes, ver a ustedes y ver con los lentes. Un capítulo de José Guadalupe Miranda Martínez que se llama Dos visiones académicas de la cristiada en un arco de medio siglo, que que trata la obra de Jean Meyer, muy conocido por estos rumbos, y un joven historiador italiano que trabaja en Milán, que se llama Paolo Balbo. Luego Mario Ramírez Rancaño escribe un capítulo que se llama El cisma de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Rodrigo Ruiz Velasco Barba escribe un artículo que se llama La Cristiada y la Guerra de España, conflictos paralelos, tanteos hacia una historia comparada. Mi colega Francisco Barbosa Guzmán, aquí presente, escribe dos proyectos sociales en confrontación, el católico y el de la posrevolución, 1904-1926, con desenlace, con resolución en 2029. 1929. 1904-1929, perdón. Enrique Lira Soria, gran archivista de la Ciudad de México, y Gustavo Villanueva Bazán tienen un capítulo que se llama La Constitución de los Cristeros de 1927, del mito a la realidad. Eduardo Camacho Mercado, Eduardo no está aquí. Tiene un capítulo que se llama Resistencia pasiva y resistencia activa en Totatiche durante el conflicto cristero. Julia Preciado, ¿Julia está aquí? ¿No? Tiene un capítulo que se llama, con signo de interrogación, una comisión para tergiversar la historia, 1929, cuando los generales se volvieron historiadores entre comillas. Elizabeth del Carmen Flores Olague tiene un capítulo que se llama Los arreglos en la memoria colectiva cristera en Jalisco, de la experiencia de la derrota a los triunfos simbólicos en el recuerdo. Arturo Camacho, Juan Arturo Camacho Becerra, creo que nunca te había dicho así, pero mira,
siendo formales. Tiene un capítulo que se llama Fotografías de la Guerra Cristera, imágenes de mártires y fieles. Y Ulises Íñiguez Mendoza, aquí también presente, un capítulo que se llama Los últimos cristeros, de la novela de Antonio Estrada, 1961, a la película de Matías Meyer, 2011. 2 o 3 comentarios para no quitarles más tiempo. Rodrigo Ruiz Velasco. ¿Rodrigo está aquí? Rodrigo hace una comparación de 2 casos, en mi opinión, difíciles. Por un lado, la comúnmente llamada Guerra Civil Española y la Rebelión Cristera aquí. Yo digo difíciles porque la Guerra de España, como le llama, surge de un golpe militar, un golpe de barracas, un golpe de soldados, y pues la rebelión cristera, conocida aquí, yo creo por todos, pues surge de una población que no es un ejército, que no está armado y que solamente con mucha paciencia y el tiempo logra ser una suerte de ejército popular. Muy difícil la comparación que él escoge, pero muy interesante el trabajo que él elabora. Y quizás lo que más me gustó al final es, pese a la dificultad de la comparación que él plantea, Rodrigo tiene como una honesta y transparente admiración por Francisco Franco y la falange española, que simplemente me parece refrescante leer, digamos, con tanta claridad. El capítulo que hizo Enrique Lira Soria con Gustavo Villanueva Bazán trata un proyecto de constitución de 1928, redactado por intelectuales, seguramente abogados, quizás el general Gorostieta, digamos, un proyecto de constitución para México. Y es un tema, digamos, poco común, y es un artículo súper interesante y muy bien logrado. Es un artículo que se mueve con facilidad entre, digamos, un plano metahistórico de la discusión del archivo de donde se desenterró ese documento y una genealogía de personajes históricos que lo mencionaron en pasados remotos, entre ellos Vicente Lombardo Toledaño. Se mueve entre ese plano y un plano, digamos, histórico del año de 1928 y de, digamos, el significado de que aparece ese trabajo esbozado, elaborado, trabajado en ese momento muy importante de la rebelión. Es un artículo muy interesante. Un par de palabras sobre Eduardo Camacho. Eduardo es seguramente la persona en este mundo que más sabe sobre Totatiche y el padre Magallanes, San Cristóbal Magallanes. Hace un capitulito que está muy bien escrito y muy denso y cuidadoso y minucioso en su descripción de la vida ordinaria en ese pueblo remoto, lejos de Guadalajara y mucho más lejos de la Ciudad de México. Es un placer la lectura y me gustó mucho. Julia Preciado escribe un capítulo
muy interesante. No me gustó su título. Su título parece que se mofa de los militares de la Revolución Mexicana que quieren reescribir la historia. A mí me parece un tema súper serio y me hubiera gustado quizás un título un poco más formal, pero el capítulo es fascinante, es súper interesante, es un tema para mí relativamente como novedoso, pues, algunos de los aspectos, digamos, de ese proyecto de Joaquín Amaro, el general Joaquín Amaro. Joaquín Amaro, muy famoso por haber llevado la revolución o la contrarrevolución mexicana a los zapatistas de Morelos en 1912, desde la época de Madero. Joaquín Amaro, muy importante del lado del ejército mexicano, que se enfrentó con la revuelta popular aquí en Jalisco y en Michoacán, Guanajuato, etcétera. Yo sabía un poco de eso, pero ella arma todo un argumento de cómo terminan, cómo con los arreglos, los militares deciden que ellos van a escribir la historia de esa contienda militar, de ese conflicto bélico, y a mí me parece fascinante. Y quizás el último capítulo que quiero mencionar es el de Arturo Camacho, aquí presente, que hay que decir de entrada, nos lega 17, 18 fotografías preciosas, súper interesantes, fascinantes, que nos ayudan a pensar de maneras distintas, en claves distintas, ese momento y el conflicto y la guerra y los arreglos, el desenlace. Arturo es un escritor quizás con un lado, luego lo esconde, pero con un lado travieso, me atrevo a decir, con todo respeto y admiración, que aquí decide escribir al revés su historia un poco. En lugar de escribir una historia que se ilustra con fotografías, se escribe la historia a partir de las fotografías. La historia va en torno a las imágenes y eso hace difícil, digamos, una narrativa plana, cronológica, que dice primero pasó esto y luego esto y luego este otro, pero crece mucho en riqueza al darnos, digamos, como cuadros sincrónicos, como fotos, como son las fotos, que nos hablan de momentos, de pedacitos de esa historia y cada uno fascinante en sus propios términos. Y eso es una manera poco común de escribir la historia, pero da un resultado interesante, sugerente y que vale mucho la pena una lectura. Voy a terminar y no voy a comentar a mis dos compañeros que están conmigo aquí porque yo me imagino que ellos también van a hablar y entonces ellos hablarán también de su trabajo, dos excelentes capítulos. Simplemente para terminar y nuevamente les invito a comprar el libro que tardó mucho en gestarse y que llega en un buen momento para considerar la rebelión cristera a un siglo de su inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Robert. A continuación vamos a escuchar
al doctor Francisco Barbosa Guzmán. Él es doctor en Humanidades con terminal en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es profesor investigador titular C, adscrito al Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde imparte clases en la licenciatura en Historia. Está dedicado a la investigación de la Iglesia Católica en los siglos XIX y XX y de las divisiones territoriales en Jalisco. Cabe resaltar que se le reconoce también como fundador del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara, y como ya bien lo comentó el doctor Hurley, él es autor en esta obra de un capítulo, y bueno, pues lo escuchamos con mucha atención, doctor. Hago consistir mi participación en una introducción y en dos momentos estelares. ¿Se escucha? Más cerca. Decía que mi participación la hago consistir en una introducción y en dos momentos. Bueno, ya breve entonces. Una introducción y dos momentos estelares. Introducción. Este libro es consecuencia de un coloquio celebrado hace pocos años, organizado por el Departamento de Estudios Históricos del Arzobispado de Guadalajara, junto con otras instituciones donde se ideó y planeó el coloquio académico que denominamos Los Arreglos de 1929, fin de la cristiada, cuyo título se reproduce precisamente en el libro que hoy se da a conocer. En el susodicho Centro de Estudios Históricos del Arzobispado, privilegiamos las efemérides a modo de aprovechar la ocasión y traer a cuento a los contemporáneos sucedidos del pasado que de alguna manera les atañen. Así fue que al cumplir sus buenos 90 años, los arreglos entre la Iglesia y el Estado en el año de 2019, acuerdos que en la práctica dieron fin al movimiento armado cristero, decidimos emprender su rememoración. El aniversario del acontecimiento causó cierto entusiasmo en varias instituciones y al cabo se produjeron una serie de averiguaciones que terminaron siendo publicadas a veces en forma colectiva y a veces en forma individual. La publicación de las ponencias de nuestro coloquio se retrasó, ciertamente, pero ya saben, cada vez para el común de los mortales es más difícil publicar. Tengan presente además que por fortuna, entre otros avatares, nuestros manuscritos sobrevivieron incluso al COVID, entre otros avatares. Pandemia que tantos proyectos pospuso o postergó o dejó difuntos en el camino. En el coloquio nuestro, como prácticamente todos los otros que se organizaron, se tuvo en mente las disertaciones preparadas para el efecto que se abocaran de algún modo a la Iglesia Católica en el contexto de los modelos de iglesia, ora con un predominio en lo espiritual, ora con características donde sobresalía lo social. Lo mismo en su relación con el Estado y con la sociedad, y ad intra, estudio de las formas como se vincularon los obispos entre sí, estos con la feligresía, y en fin, de los fieles entre los fieles mismos. En este contexto, los arreglos de junio de 1929, plenos de interés académico y cargados de emociones en un amplio conjunto de individuos, de consecuencias que tuvieron para el futuro, cuántas cosas no cambiaron. Resultaba de gran interés reunir a un conjunto de estudiosos para intercambiar consideraciones ante un público que, por cierto, fue numeroso. Con esa mi participación aquí pretendo dos cosas. Una, poner ante sus ojos o ante sus oídos novedades que trajeron consigo los arreglos. Como se columbra, tanto así, novedades
tanto en lo académico, en las cuestiones por investigar, como lo mismo, cuestiones que finalmente llegarían a ser publicadas. Naturalmente que no se trata del estudio de los arreglos de un asunto meramente intelectual, sino que uno tiene que tener presente los sentimientos de los individuos que fueron actores de los acontecimientos. Al fin y al cabo, la historia escrita no es sino la historia humana. El otro propósito mío aquí es excitar el interés de los presuntos lectores por la temática del libro. Dos momentos estelares. El primero de esos momentos. En lo que sigue me referiré en exclusiva al campo católico. No se puede sino recordar y acaso contrastar dos momentos estelares. Uno, en que los cultos se suspendieron en el mes de julio de 1926, en una como huelga de servicios religiosos mandada por el episcopado, intentando que se diera marcha atrás a los dictados de la ley que reformó el Código Penal contra la Federación, por delitos contra la Federación, en materia de culto religioso y disciplina externa. Nombre de esta ley larguísima que venturosamente su uso lo ha reducido a llamarle simplemente Ley Calles, por el presidente Plutarco Elías Calles. Y otro, la reanudación de los mismos 3 años después, mandado lo mismo por las autoridades eclesiásticas, merced a los arreglos, precisamente. Del primer momento de los enunciados, ¿cómo no recordar las emociones suscitadas en la feligresía, la explosión de espiritualidad que provocó, se puede decir, ante la inminente cesación de servicios religiosos? La crecida demanda de los sacramentos de la víspera ocasionó extenuantes jornadas de trabajo sacerdotal. No faltó quien considerara al presidente Plutarco Elías Calles, con evidente ironía, un apóstol de la fe, promotor involuntario de este súbito fenómeno. Para resumir el ambiente creado, cito a un poblador de Degollado, Jalisco. Para él, aquello quedó muy triste. Los obispos, al retirarse ellos mismos, dictaron las penas eclesiásticas más graves, la excomunión, y de alcances más amplios, el entredicho. Ciertamente, los obispos aclararon que no se trataba la suspensión de cultos de un entredicho, pero en términos prácticos, eso era la suspensión del culto. El entredicho se decretaba desde siglos atrás en Europa para doblegar a gobiernos que habían violado, a su entender, los derechos de la Iglesia. Vivíase con amplitud no solo en la diócesis de Guadalajara, sino en otras, en especial en las diócesis circunvecinas, un modelo de iglesia, que a mi entender conviene mencionar algunas de sus características, así sea con brevedad. Porque a raíz de los arreglos, ese modelo cambiará, para así coadyuvar a resaltar la importancia y trascendencia de los arreglos, tema central del libro que hoy se presenta. La encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, del año 1891, generó en nuestro medio un movimiento clérigo-seglar tan extenso y compacto que es difícil encontrar otro igual en la historia de la Iglesia Católica en México. Sociedades mutualistas, cooperativas, sindicatos, integradas por hombres, pero también por mujeres. Aquí les reproduzco un supuesto diálogo entre marido y mujer, que tomo de un periódico católico publicado en 1921 en Tecolotlán, Jalisco, que ilustra precisamente la participación femenina. Se abren comillas. Señora, el caldo está frío. Es que fui a la junta. Mujer, los frijoles parecen granizos. Es que levantaba el acta de la sesión. Cierran comillas. Entonces se unió la piedad y la política y convirtió a los devotos en actores sociales, de simple creyente a militante político. Se aprendió que defender a su iglesia
era también defender a la sociedad. El papel del sacerdote como organizador social cobró una importancia definitiva. Se trató de una recristianización antisocialista. Tengo para mí que fueron los católicos los que con mayor amplitud explicaron lo que era el socialismo, a su entender, desde luego, enfatizando sus discrepancias, terminando por mostrarlo como un sistema extremadamente peligroso para la religión y la sociedad. Entre nosotros no fue un combate en exclusiva contra el marxismo-leninismo, sino en contra de su representación en México, es decir, el obregonismo-callismo. La difusión de esas ideas en particular lo hicieron por varias vías, en términos serios y a veces jocosos. ¿Acaso estos últimos de una mayor penetración? Les ofrezco un ejemplo. Un líder anarquista en Guadalajara había publicado en el año 1922, "El que no trabaje, que no coma". Un periódico católico respondió, "¿Quieren dinero? Trabajen, no sean bolcheviques". En el segundo semestre de 1926, los obispos y el clero, ocultos o en fuga, al cabo ausentes, los fieles, en ese momento los cristeros, tomaron la bandera y quizá la misma representación de la iglesia, entendida por la iglesia en este caso como el conjunto de los bautizados. Puede que don José Guadalupe de Anda en su novela Los Cristeros, la Guerra Santa en los Altos, no andaba tan desencaminado cuando compuso el siguiente diálogo tenido en una calle pueblerina. Policarpo, cristero, desafiante, la diestra en las cachas de una 44 de formidables proporciones, y en la copa del sombrero la bélica divisa, "Viva Cristo Rey", un reto sin palabras. "Quítese eso, fantoche", ruge el teniente Coello. "Quítemelo si puede, hijo de la re... Así. Estaban defendiendo su iglesia, ¿no es cierto? El otro momento estelar. Al advenir los arreglos de 1929, las cosas cambiaron mucho, les decía antes. Desde el momento mismo de ser acordados, y aún antes, cuando se sospechaba que se andaba en tratos, las novedades se comenzaron a presentar. Como es sabido, con los arreglos, los cristeros entendieron que se quedaban sin razón de existir. La población pudo conocer de los arreglos en forma de declaraciones públicas de quienes intervinieron directamente en ellos, el presidente de la República y dos obispos, con el manifiesto del general cristero Jesús Degollado, por las notas del periódico El Informador, que siguió los pasos hasta su culminación, o todavía mejor, por la película, supongo documental, que yo no he visto, que se proyectó en Guadalajara por 4 días, en 4 cines, luego en 3, entre finales de julio y principios de agosto de 1929, en El Informador, en la sección Espectáculos para hoy, que se anunció en un recuadro bajo el título El arreglo del conflicto religioso, que se decía allí, se trataba de la exhibición de la magna actualidad de la pantalla que recorre en triunfo el país, ofreciendo mostrar todos los detalles relativos, como la llegada de los prelados al castillo de Chapultepec para conferenciar con el presidente de la República, el nuevo arzobispo de México y el delegado apostólico llegando al Palacio Episcopal después del arreglo, visita a la basílica y otros detalles. Llegó la hora de que los cristeros regresaran la bandera a la iglesia a manos del clero. He ahí un cambio de gran significación. El clero, y de entre ellos los obispos,
reasumen la representación exclusiva de la Iglesia. Así se modificaron las relaciones clérigos-seglares, de verse intentado y muchas veces logrado unos vínculos horizontales entre ellos, tornaron a ser verticales, como en los tiempos del arzobispo Pedro Loza. Un modelo donde lo espiritual predomina, sin abandonar la faceta social, que siempre en la Iglesia existe. Las formas de organización seglar serán diferentes. Para decirlo pronto, se trataba del fin de la era del Papa León XIII, ni mutualistas, ni cooperativas, ni sindicatos. Movimiento social movimiento social que la cristiada se llevó entre las patas de los caballos. Y principio de la era de Pío XI, es decir, la implementación de la acción católica mexicana, en cuya definición en breve se muestra la diferencia. Apostolado seglar de la Iglesia bajo la jerarquía de la misma Iglesia. Poner en planta la acción católica fue harto dificultoso, del mismo modo que lo fue en su tiempo extender por México el catolicismo social, que precisó casi 30 años. Solo que ahora se partía de las condiciones traumáticas, quizá valga decir, creadas por la forma como se dio fin a la cristiada. Desconcierto en unos, alegría en otros por la reanudación de los cultos. Por la confianza trizada, resistencia a incorporarse al apostolado seglar de nuevo cuño. Ausente los líderes carismáticos que habían fallecido víctimas de la violencia. Condiciones difíciles que se prolongaron por años. La desautorización del episcopal a acudir a la violencia para obtener la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Para no dejar tamaño hueco en los cambios que los arreglos suscitaron en la parte contraria, que como advertí, yo miraría hacia el campo católico, me permito al menos referirme al destino que al cabo tuvo la ley Calles, protagonista destacada. Por lo pronto decir que salió de la cristiada sin el más mínimo rasguño, que su vida fue languideciendo hasta acabar siendo olvidada. Envejeció. El Congreso de la Unión votó, sin discutir, la abrogación de esta ley, la que fue publicada el 15 de julio de 1992. De manera que de la ley Calles no quedó nada. Se me disculpará que no entre en el campo las explicaciones, que todo tiene su porqué, y que me exprese a continuación de forma asaz esquemática. Y es así. Del modo espiritualista que se ilustra como ante todo ver al cielo, el cielo, decía yo, de tiempo del señor Loza, se pasó al de ocuparse de la cuestión social, sin olvidar lo espiritual, se entiende, para transitar de nuevo al espiritualista de la acción católica. A los arreglos propiciaron este resurgir, ver hacia el cielo, ante todo. Los arreglos pueden ser el arranque de un nuevo capítulo de la Iglesia, una beta rica de la cual extraer abundantes y variados temas. Y así lo han entendido un buen número de historiadores, entre ellos los coautores del libro que se presenta. Por lo dicho, sin duda somero y acaso compendioso en exceso, muestro la complejidad y riqueza de estudiar los arreglos de 1929 entre la Iglesia y el Estado, así como su transcurrir hacia nuestros días. Yo confío en que con estas mis pasadas palabras haya cumplido el cometido que me propuse, que dije en comenzando mi discurso, y así pronto veamos a crecido número de personas bien dispuestas a la lectura del libro. Es todo. Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias, doctor Barbosa. Y bueno, a continuación nos corresponde escuchar a uno de los coordinadores de esta obra, al doctor Ulises Íñiguez Mendoza. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, coautor de la historia de la producción cinematográfica mexicana con Jean Meyer, de la cristiada en imágenes del cine mudo al video. También ha abordado las relaciones entre Iglesia y Estado en México y compiló en 2018 la antología cristera Ahí viene la bola, con textos de Luis Sandoval Godoy. En el año 2023 aparecieron sus artículos sobre el seminarista cristero Francisco Esquivel en la revista Tzintzún y sobre los religioneros del siglo XIX en Historia Mexicana del Colegio de México y en Nueva Antología Militare. Prepara la publicación de su tesis de doctorado, Viva la religión y mueran los protestantes, religioneros, catolicismo y liberalismo, 1873-1876. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias y sobre todo para empezar, desde luego, estamos muy agradecidos con el Colegio de Jalisco por convertirse en la sede de la primera presentación en esta ciudad de este libro, editado por el Centro Universitario de los Lagos, de la Universidad de Guadalajara. Yo voy a ser aún más breve que mis colegas, que ya me han relevado con sus comentarios de lo que yo creo que son los aspectos más importantes de este libro. Este libro, integrado, lo dijo el doctor Robert Curley, por 10 capítulos que inicialmente, y lo explicó ya con detalle el doctor Barbosa, inicialmente fueron casi todos ellos parte de un coloquio que conmemoraba en el 2019, doctor, los 90 años de la conclusión, en el 29 de los arreglos de la Guerra Cristera. Y que por estos muchos avatares que sufrió el texto hasta finalmente ser publicado, ha terminado siendo quizá la publicación pionera de un centenario, pero ya no de la conclusión, sino del inicio de la Guerra Cristera. Y aquí, para no hacer bolas al público con tantas fechas, recordemos que en 2026, el año próximo, y precisamente en este mes de julio, en el verano, se cumplirá un siglo del inicio, con la suspensión de cultos que ha explicado también el doctor Barbosa, ocurrido en 1926. Entonces estamos pues al filo del centenario. Serán realmente muy pocos los comentarios que yo haré. Quería profundizar muy poquito sobre el primer sustantivo del título de la obra, y que ya comentó con bastante detalle y con una cierta ironía, y creo que con una ironía muy pertinente, Robert Curley, la palabra los arreglos, que efectivamente yo también en distintas ocasiones he hecho mención de que es un título, perdón, es un nombre bastante poco común, creo yo. No sé si calificarlo de desafortunado, porque tampoco tengo una idea muy clara de cómo surgió. No, evidentemente este no es el armisticio de Versalles en 1918, no es ninguno de las capitulaciones o rendiciones que formalmente suelen asumir algún nombre, sino que de pronto se queda, si ustedes revisan, quienes tienen ya, por fortuna, veo a muchos asistentes a esta presentación con el libro en sus manos, el arreglo o arreglos es algo que viene ya en las portadas de los periódicos de la época, del Informador, precisamente dando a conocer la terminación oficial, aunque habría una segunda etapa que no hemos abordado, de la Guerra Cristera. A mí lo que me llama la atención del nombre de arreglos es que puede tener una connotación francamente como torcida, me atrevo a decirlo, como perversa, incluso, y si ustedes, yo lo hice un par de veces, buscan algunos de los significados de este sustantivo en los diccionarios,
evidentemente se van a encontrar con lo que más conocemos. Es un sinónimo de reparación, de componer algo, pero de pronto se cuelan algunas acepciones o significados que son de una índole más popular y menos positiva. No necesito decir, o a lo mejor sí, no lo sé, que de pronto entre un agente de tránsito y un conductor que ha incurrido en alguna falta o que no ha incurrido en ella, pero que a quien lo acusa el agente de tránsito, alguna frase muy común en este país era, ¿nos arreglamos, jefe? Y a mí me parece que unos arreglos tan desafortunados como lo fueron, aunque no sea el momento de extendernos, iban en ese sentido. Otra frase también típica de esta significado retorcido es, ellos se arreglan o ellos se entienden. Y me parece que por ahí venía el hecho de que se haya quedado como ese significado popular se quedó también a efectos académicos. Del mismo modo que lo hizo notar el doctor Francisco Barbosa, esa ley del 31 de julio de 1926, bueno, el día que entraba en vigor, con un nombre kilométrico que el doctor Barbosa nos ahorró toda su longitud, quedó finalmente, por la voz popular, reducida a Ley Calles. Bueno, si originalmente este libro, producto de aquel coloquio, debía estar muy enfocado a ese fin de la guerra cristera, a esos arreglos, lo que me queda claro es que creo que afortunadamente por el tiempo transcurrido se convirtió en algo más, ¿no? Y lo mismo, los distintos capítulos tratan algunos aspectos incluso previos o previos al conflicto armado o propios del conflicto armado, y un buen número de ellos se van más allá. Incluso el propio capítulo del doctor Barbosa, en donde el catolicismo social juega un papel muy importante, también va más allá de 1929. En fin, es un espectro de temas un rango de temas bastante más amplio, cuyo desarrollo cubre varias etapas del conflicto, tanto social como armado, pero que pueden extenderse, como lo podrán comprobar con su lectura, más allá de 1929. Hago mención, por ejemplo, y incluso para mí esto fue casi desconocido, el capítulo rápidamente mencionado sobre el cisma de 1925 del doctor Ramírez Rancaño, es el coautor, es decir, aquel cisma, pues claramente promovido por el gobierno en 1925 y que fue perdiendo fuerza ciertamente, pero este capítulo más detallado nos deja ver cómo se extendió y en algunas regiones del país llegó a profundizarse algunos años después, al grado de que todavía hacia mediados de los años 30 podía hablarse de ciertas iglesias y de ciertos obispos pertenecientes a esta iglesia cismática, porque así sería la manera correcta de llamarla. Bien, me tocaría quizá hacer una mención breve del capítulo que me tocó abordar y que es quizá el que va todavía más allá en cuanto a la cronología del 1929. Este capítulo también de un título desafortunadamente largo, pero que no encontré otro más feliz, digamos, y que se llama Los últimos cristeros, de la novela de Antonio Estrada, 1961, a la película de Matías Meyer, 2011. Entonces ahí podemos ver estas fechas que vuelven a tocar el tema cristero, pero ojo, es ya en ambos casos, tanto esta famosísima novela, que además yo de paso recomiendo mucho su lectura, pero mucho, que se llama Rescoldo, Los últimos cristeros, que tiene que ver, que se desarrolla en Durango,
y cuyo autor fue ni más ni menos que el hijo, me parece que el hijo menor de un coronel cristero particularmente célebre durante la Segunda Cristiada. La Segunda Cristiada, esta de los años 30, de orígenes bastante más mezclados que la primera y cuyas fechas de inicio y de terminación son también algo, algo difíciles de precisar. El coronel cristero Florencio Estrada, el hijo Antonio Estrada, autor de varios libros de alta calidad literaria, pero quizá, no quizá, seguramente el más famoso es Rescoldo, con esta connotación de del rescoldo como las brasas que quedan, que fue como se inició esta segunda cristera, como aquel rescoldo que había quedado de la primera. Un rescoldo sin duda tenía gran parte de su origen y de su razón de ser en estos arreglos tan poco afortunados, por decirlo suavemente. Y la película filmada, vaya casualidad, exactamente medio siglo después, por Matías Meyer, en el año 2011. Hay que hacer notar que la novela, de una alta calidad literaria, no es un recuento absolutamente riguroso de los hechos de la Segunda Cristera. Tiene también una parte de recreación literaria, del mismo modo que la película tampoco, y con toda intención, tampoco es estrictamente fiel a la novela, sino que asume una narrativa y una estética totalmente distintas y, en mi opinión, muy afortunadas, muy logradas cinematográficamente. Bueno, también Robert Curley adelantó un poco la calidad física de este texto. Yo quisiera, además, me toca sin duda alguna como coordinador junto a Hilda Monraz, recalcar el alto profesionalismo de la editorial del Centro de los Lagos. Creo que tuvimos una enorme fortuna en donde se conjugaron varios factores para que al final, y a pesar del tiempo invertido en ello, tuviéramos un libro, creo que de una notable calidad editorial. A Hilda y a mí nos tocó estar durante un buen número de meses en contacto constante, telefónico y por correo electrónico, con las personas del Centro Universitario de los Lagos, y me parece que quedamos muy satisfechos del final. Dos cosas nada más. Ambas pretenden ser relativamente divertidas. Si ustedes revisan la primera página, bueno, la página, para quienes lo tengan, del estudio introductorio, en la página 7, el autor es Juan González Morfín, hay una cita que es con la que se inicia, de uno de los obispos célebres de la época. Célebre porque fue de los dos que se entrevistaron con el presidente Calles tratando de que se suavizara o derogara la ley Calles en el 26, y de los dos que finalmente concluyeron estos arreglos. Este obispo michoacano, Leopoldo Ruiz y Flores. El detalle curioso fue que por un pequeño error, de pronto el nombre del autor del estudio, Juan González Morfín, se esfumó por algunos días y quedaba atribuida la introducción, como confundiéndolo con el autor del epígrafe, a Leopoldo Ruiz y Flores. De modo que en algún momento tuvimos la posibilidad de un libro con un estudio introductorio a cargo de un obispo, muerto hace 80 años, y por cierto, uno de los obispos responsables de los arreglos. Entonces, bueno, este detalle curioso a mí me llamó mucho la atención. Y para dar quizá una idea final de por qué, y muchos asistentes aquí se estarán preguntando, ¿por qué fueron tan debatidos? ¿Por qué hubo tantas opiniones contrarias o en algunos casos también partidarias de cómo estos dos obispos pactaron bajo autorización del Papa
estos arreglos con el entonces presidente Portes Gil, aunque claramente creo que con la presencia del entonces ya expresidente y ya convertido en jefe máximo, Plutarco Elías Calles. Precisamente el autor de la introducción, al final, imagina un diálogo, un poco como los que nos citó ahorita el doctor Barbosa, imagina un diálogo imaginario en verso entre dos personas que dice: ¿en qué consistió el arreglo? ¿Nuestro partido triunfó, o sea, el católico? ¿O viéndola ya perdida, el gobierno se rindió? ¿Se reformó nuestra ley, la ley Calles? ¿La libertad ya nació? No le importe nada de eso, le responde el interlocutor, no más que ya se arregló. Y termina con: el sacerdote en el templo a oficiar ya comenzó, cumpliendo los requisitos que la ley le señaló. Y el interlocutor: pero señor, si era el pleito, entonces, ¿qué sucedió? Que se calle usted la boca, ¿no ve que ya se arregló? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ulises. Y bueno, pues antes de continuar y a la espera del micro para hablar desde el podio, no sé si los compañeros de sistemas me puedan apoyar. Me gustaría antes de ello, pues compartirles una breve semblanza de la doctora Hilda Monraz, quien también coordina esta obra. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el CISAS Occidente. Es especialista en Historia de las Mujeres, así como en Historia del Arte y Cine realizado por mujeres. Ella es fundadora de la colectiva Hildegard von Bingen, ha trabajado como curadora de arte y es estudiosa de la teología feminista. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Colegio de Jalisco, que ha sido muy fructífera. Entre los proyectos que destacan que ha realizado en esta institución se encuentra la organización del Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga, el podcast Hilanderas de lo Social, además de otras iniciativas enfocadas en visibilizar y promover los aportes de las mujeres a la sociedad y la historia. También en cuanto a publicaciones, pues colaboró en la obra Somos Históricas, Jalisco, Mujeres e Identidades, con la doctora Lilia Vallardo, y actualmente prepara el libro Metamorfosis, investigaciones sobre 200 años de cambios literarios y culturales en México, coordinado con el doctor Eduardo Díaz y quien hace uso de la voz, libro que esperamos poder presentar en este mismo auditorio con todos ustedes en el transcurso de este año. Te cedo la voz, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la generosa presentación. En realidad, pues yo nada más quería tomar la palabra unos minutos de manera sorpresiva para quienes están acá, para leer un pequeño texto que preparamos. Este acontecimiento que hoy nos reúne no es solamente la presentación del libro Los Arreglos de 1929, Fin de la Cristiada, sino también un homenaje con cariño y profundo respeto al profesor que forjó a muchas personas en este tema de la guerra cristera, de la historia del catolicismo en México, de la historia del catolicismo social, y en muchos casos particulares nos enseñó sobre la investigación, sobre cómo conducirnos en un archivo, sobre la mesura, la civilidad, la disciplina en el trabajo, pero también el descanso y la práctica apasionada de la historia. No podría hacer un recuento exacto de todas sus enseñanzas en tan poco tiempo. Sería injusto. Pero también reconocemos que al doctor Francisco Barbosa Guzmán le es incómodo sentir los reflectores encima. Baste con hacer un pequeño recuento de algunas de sus grandes lecciones, pues su legado es vasto y seguirá presente más allá de nuestras generaciones. Ha escrito y publicado una gran cantidad de textos desde su mirada como ávido lector de distintas artes con un toque muy especial y cautivador. Por ejemplo, este que hoy presentamos combina la refinada temporalidad de la dramaturgia con la metodología rigurosa de la historia y sus periodizaciones. Coordinó varios eventos académicos en torno a la historia de la Iglesia en México, tal como el que produjo este libro que presentamos. Siempre nos dio ideas para renovarnos, para cambiar la mirada, para enfocarnos en temas que aportan a la sociedad jalisciense, tapatía,
y en general mexicana, aunque varias veces más allá, hasta lo internacional. Dio durante muchos años las clases de Historia de la Cristiada e Historia del Catolicismo en México en la Universidad de Guadalajara, entre otras. Fue pionero en esta materia y formador de programas, director de tesis, profesor siempre generoso y atento con todos sus estudiantes. Ha investigado con suma claridad a los personajes importantes de la jerarquía eclesiástica, pero también a los laicos, a los participantes de toda índole en materia religiosa y específicamente católica. Ha dejado huellas imborrables en los textos que ya son clásicos para la historia de Jalisco y, sobre todo, en la memoria de tantos historiadores. Su legado es trascendental. Gracias, doctor Barbosa. Gracias a él, la que sorpresa. Cuánta cosa que dijo. Pues muchas gracias, doctora Hilda, por esta participación sorpresa. Muy merecido reconocimiento al doctor Barbosa, por supuesto. Y bueno, ya que estamos aquí atrapados por la lluvia, creo que podemos compartir un espacio para preguntas, comentarios. No sé si alguno quiera tomar la voz. Una pregunta. No, sí, permíteme nada más que le compartan el micrófono. Sí, gracias. Gracias. Si bien todos entendemos lo que es los arreglos y como bien se ha comentado que tenía de algo turbio o retorcido, ¿cuál era el término oficial con el que el Estado o la Iglesia se referían a los arreglos? ¿Cómo lo llamaban? ¿Tratado, pacto, amiguis para siempre? No sé. No, a lo mejor no hay ninguno y a lo mejor ellos también se hacían los oxisos, pero ¿cómo se referían a él? Por mi parte, no podría citar ahorita, conocer un término con el cual de manera oficial e incluso en la prensa se hayan referido de modo más formal a esa terminación de la guerra, que por cierto no tiene ningún documento escrito, no quedó nada que sepamos. Yo no lo sabría, no sé si Robert o el doctor Barbosa. Sí. Fueron más bien unas declaraciones. Punto. Muy importante la pregunta, muy pertinente. Yo no tengo una respuesta más que arreglos y modus vivendi, pero tal vez tiene sentido recordar un aspecto de todo esto que está plenamente presente de diferentes maneras a lo largo de este libro. Y es que normalmente el fin de una guerra se negocia entre las partes y pues queda muy claro que los obispos no son una de las partes. Los dos obispos que participan y que terminan Casi firmando, pero no firmando. Arreglándose con el presidente de México y, digamos, con la presencia de Estados Unidos también. Ellos no representan al Ejército Libertador, ellos no representan a la Guardia Nacional, ellos no representan a los pueblos rebeldes, los pueblos cristeros. Entonces, queda
creo claro por qué de repente, digamos, Vox Popular es que eso fue perverso. Y tal vez en ese mismo sentido queda un poco más claro por qué no sabemos cómo llamarle, excepto los arreglos, ¿no? Nada más un comentario más. Estaba yo tentado a decir que los arreglos es, digamos, una frase más común en la historiografía católica, porque está muy presente, digamos. Pero dudaba como de mi intuición y entonces fui a buscar con historiadores, digamos, que no eran, pienso en historiadores como Arnaldo Córdoba, o sea, gente que realmente tomó el otro lado, Jaime Tamayo, ¿no? Pues de repente mencionan los arreglos, pues. Entonces, en fin, pues, es como le llamamos a ese hito de la historia mexicana. Gracias, buenas noches. Bueno, una pregunta desde mi ignorancia. Lo que yo supe era que, bueno, Gorostieta, el dirigente de los cristeros, al parecer sufrió una traición por parte de los mismos para que se llegaran a cabo estos arreglos. Quisiera, insisto, desde mi ignorancia, que me pudieran profundizar, bueno, qué conllevó a esa situación. Sí, adelante. También levantó la mano. Sí, preguntarles qué tanta influencia hubo de parte del clero norteamericano, del Vaticano, o de influencias externas, extranjeras, para que se pudiera dar esos arreglos, ¿no? Gracias. ¿Por qué tiene tan mala prensa los arreglos? Es decir, a partir de los arreglos se alcanzó libertad de culto, más allá de que faltaba el reconocimiento de la persona jurídica de la iglesia, pero pues hubo una cierta libertad de culto a partir de los mismos, y si no, la otra opción hubiera sido el todo o nada. Entonces, ¿a qué se debe que tenga esa mala prensa o es justificado que así lo tenga? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto contribuyó a la intensidad de la guerra cristera la cuestión agraria? Es decir, especialmente en los Altos de Jalisco, esta idea de ofrecer tierras, de ofrecer ejidos a los que venían del centro a batallar contra los cristeros, y que esto multiplicó la intensidad de la guerra. Gracias. Pues sobre la primera pregunta, siempre se ha sospechado que la muerte en una emboscada del general Gorostieta, si mal no recuerdo, el 2 de junio de 1929, es decir, a 3 semanas antes de que se llevasen a cabo este armisticio que hemos dado en llamar los arreglos, una emboscada extraña ocurrida en una hacienda cercana a Totonilco, aquí en Jalisco, en donde hubo muchos sobrevivientes y unos cuantos fallecidos, entre ellos, o sobre todo, el general Gorostieta. Puesto que ya para estas fechas, a principios de junio, se sabía que efectivamente estaba fraguándose este pacto no podía ser totalmente secreto, entre los obispos y el gobierno. Con el tiempo se ha dado en pensar, por ese carácter un tanto descuidado con que es sorprendido Gorostieta y muerto en el intento de escapar, se sabía desde luego que Gorostieta, como comandante de los cristeros, era totalmente adverso a esa clase de arreglo al que se estaba llevando a cabo. Robert Curley lo dijo con toda claridad, entre dos cúpulas, el gobierno, que sin duda era una de las partes en guerra, y los obispos como cúpula eclesiástica, pero que no era una parte bélica. La parte bélica, que fue deliberadamente ignorada, era la de los cristeros.
Gorosieta, entonces, siendo claramente adverso, quedaron cartas en los archivos en donde está extraordinariamente encolerizado por la manera como está llevando a cabo y de pronto ocurre esa extraña emboscada. Desde luego que siempre se podrá pensar que hubo una intervención episcopal como para provocar ese atentado, pero tampoco hay ninguna prueba adicional al respecto. No creo que se hayan descubierto más indicios recientemente. Eso por lo que respecta a la primera pregunta. No, al contrario. Puedo hablar sobre eso, pero adelante, espero. Me quiero referir a la pregunta que mencionó la reforma agraria. Pues sí, la cuestión agraria fue fundamental en el conflicto y en el conflicto armado, pero también desde antes, en el debate entre las posturas que la Iglesia sostenía y la práctica que el gobierno estaba llevando a cabo. En resumen, para los católicos, el reparto agrario era un robo. Entonces, ciertamente que se menciona los saltos, pero los saltos no fue solamente el problema, sino era un problema más general, yo diría que nacional. Desde el momento en que a la Iglesia tiene su propia versión o su propia estrategia de cómo dividir las tierras. Para la Iglesia, las tierras tenían que repartirse, no tenían que repartirse gratuitamente, sino que su idea de reforma agraria, digámoslo así, era ciertamente dividir, fragmentar los latifundios, pero que los que tomaran las tierras las pagaran. Ciertamente puede decirse que las pagaran de a poquito y a plazo largo, pero que las pagaran. Luego, el momento en que el gobierno federal estimula la reforma agraria y no paga, es decir, en un principio los primeros latifundios que fueron expropiados, el gobierno sí los pagó, con bonos de la deuda agraria, pero después ya no. Entonces no los pagó. De tal modo que los campesinos que recibían tierras del gobierno, de tierras robadas, pues eran considerados ladrones. No estoy hablando de teoría, es decir, en los parroquias, en los pueblos, ¿no? En Tecolotlán, pongamos por caso, los ejidatarios eran considerados como ladrones y por ende no tenían acceso a los sacramentos. Eso es real. Entonces, esto, no obstante, si me voy por esta línea, trajo un gran daño a la iglesia misma, porque provocó que muchos ejidatarios, pues lógicamente, siendo rechazados por la iglesia, pues se alejaron de la iglesia. Y no solo eso, sino que se convirtieron muchas veces en enemigos de los sacerdotes. Es decir, correspondían a la enemistad, vamos a decirle así, ¿no? De manera tal que si un sacerdote violaba la ley Calles, andaba por las calles con sotana o qué sé yo, o tocaba mucho las campanas, había agraristas que escribían al gobierno federal denunciándolo. Claro, eso tuvo una solución. De manera tal que la iglesia cambió de opinión. Primero, durante un buen número de años, en los años 20 del siglo XX, acusó a los agraristas de ladrones. Pero después de los arreglos, miren, los arreglos otra vez, la iglesia cambió de opinión y dijo que no eran ladrones. Que finalmente el gobierno no pagó a los latifundistas, pues el gobierno es el culpable, los agraristas no. Y aún justificó el que el gobierno no pagara a los latifundistas, argumentando, creo que San Agustino, no sé quién, lo dijo, que nadie está obligado a lo imposible.
El Estado no tenía dinero para pagar, y el gran historiador de la cuestión agraria, Silva Herzog, hizo las cuentas, dijo, el gobierno tendría que pagar tal cantidad de dinero por los latifundios, y no había dinero en el erario para pagar eso. Total, la iglesia primero se confronta con los agraristas y después los llama, diciendo, no son ladrones, vengan acá, vamos a darle la confesión, las bodas, los patrimonios, qué sé yo. Entonces ahí se cierra el círculo. Naturalmente que eso no fue fácil, ¿no? Hubo que pasar mucho tiempo para que los agraristas volvieran, se sintieran otra vez miembros de la comunidad. Entonces el problema es ese, es decir, la cuestión agraria, como uno de los fundamentos del gobierno, de la política gubernamental, junto con la promoción del divorcio, el divorcio con la posibilidad de casarse de nuevo, y con los ataques a la religión, bueno, se hizo un gran paquete, ¿no? El Estado ataca a la religión, promueve el divorcio, ¿no? El divorcio con la posibilidad de volverse a casar. Y aquí está Anaí, que hizo una estupenda, ella solita, la hizo sobre el divorcio en Jalisco, con la posibilidad de volverse a casar. Entonces hace un paquetote. La iglesia dijo, divorcio, cuestión agraria, robo, ataque a la religión. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que el Estado es un perfecto enemigo de nosotros, los religiosos y los católicos. De manera pues que la cuestión agraria estuvo sin duda presente. Una última. Ya en la guerra, ustedes pueden encontrar en la historiografía y en los archivos cómo las batallas, los encuentros armados entre agraristas y cristeros eran especialmente cruentas. Llegaban a los pueblos los cristeros buscando a los agraristas. Los arrastraban por las calles. Luego llegaban los agraristas buscando a los cristeros y los arrastraban por las calles. O sea, hubo un especial encono entre esos dos grupos. Pero miren ustedes, pues, cómo la iglesia, digamos, orgánicamente, y ya no quiero hablar de León XIII del Papa que dice en su encíclica que mencioné, que el ideal de la propiedad es el ideal de la propiedad es la pequeña propiedad. Entonces, desintégrense los latifundios en pequeñas propiedades, pero que se paguen. Eso es todo. Sobre 2 o 3 de las preguntas. Primero, la pregunta sobre Enrique Gorostieta. Y luego voy al marco internacional. Sobre Gorostieta, una de las fotografías maravillosas de este libro que incluyó Arturo Camacho es una foto tomada de Gorostieta después de ejecutado, y pues él lo describe y quiero leer un par de renglones porque me pareció, digamos, pues llamativo. Describiendo la foto que ustedes podrán ver en la página 280. Otra razón para comprar el libro. Un encuadre que nos remite a la pintura y su inevitable referencia a la lección de anatomía de Rembrandt es la fotografía del general Gorostieta muerto. Su cadáver posa sobre una cama quirúrgica. A su lado, el general Sóstenes García funge como el doctor que da el parte. Es una foto muy potente, yo creo podríamos estar de acuerdo, y pues simplemente para sazonar un poco más, digamos, la cuestión de Gorostieta. Sobre el marco internacional, quiero decir, es que de repente aquí nos encontramos en Guadalajara y la rebelión se siente como algo muy íntimo de aquí.
muchas familias tienen sus historias y sus antepasados que participaron y fueron afectados, etcétera. Entonces se siente muy nuestra la rebelión y no es, o es, pero también es otra cosa. Es un momento, el momento final, digamos, de la Revolución Mexicana. Tiene un alcance nacional de varias maneras, aunque no se está peleando en todas partes de la República y no todo el tiempo. Y Roma tiene mucho interés en que se resuelve. Ese es, digamos, un grupo externo que quiere, digamos, influir pues en las cuestiones internas de México. Y Estados Unidos, que está ahí a un lado, por el lado norte, también. ¿Por qué Estados Unidos? En parte porque Estados Unidos es un país bélico que se mete en los países de los demás. O sea, digamos, la rebelión cristiana no es la primera ni la última vez, pues. Pero también porque aquí tienen sus empresas, aquí tienen sus banqueros, aquí tienen inversiones. Y es muy difícil que México, digamos, siga haciendo negocio con Estados Unidos si está en una guerra civil. Y yo creo que eso es parte de la razón. Ahora, hay un vínculo muy interesante ahí, porque resulta que el recién nombrado embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow, se lleva bien con Calles. Cuando todo esto inicia, Calles todavía es presidente, todavía no es Portesil. Y luego John Burke, el arzobispo de Nueva York, Baltimore, de una de las ciudades de San Antonio. No, era Baltimore. Burke. San Antonio, ¿no? Sí. Jesuita, además. Paulista. Paulista. Es paulista. Es cercano al Papa y es, digamos, interlocutor aceptable para Calles también. Entonces, digamos, se da esa vinculación donde de alguna manera, y se llevan bien Morrow y Burke, de manera que eso facilita que ellos empiecen como a arriar a las dos partes un poco, ¿no? Sobre las preguntas de atrás que me parecen muy pertinentes, digamos, ¿por qué el mal sabor sobre los arreglos si lo único que hicieron fue terminar con una guerra? Quiero decir de paso que el capítulo de Elizabeth Flores Olague habla en parte de eso porque se basa mucho en las memorias de excristeros y entonces ahí se puede leer, digamos, muy a flor de piel, pues, las opiniones de algunos mexicanos sobre los arreglos. Pero también yo creo que hay otra cuestión. Gorostieta se muere 2 semanas antes de los arreglos. O sea, digamos, es muy difícil no pensar que eso fue parte del arreglo, ¿no? Y es una traición, un topo que se infiltra cercano a él. Pero si regresamos 3 semanas antes de los arreglos, hay un ejército popular muy fuerte aquí que está dándose del tú a tú con el ejército
de la Revolución Mexicana, el ejército mexicano. Entonces, eso, además del hecho de que pues ningún soldado cristero ni de alto rango ni soldado raso fue consultado, yo creo que, digamos, hay un sentimiento de que, a ver, no nos tomaron en cuenta, y pues nuestro orgullo está muy fincado en esta guerra, pues. Y muchos van a decir después que siempre tuvieron razón porque con los arreglos se termina la guerra, pero no se termina la violencia y mueren muchos cristeros más después de junio de 29. A lo mejor por ahí va el asunto. Ya, gracias. Muchas gracias y felicidades a los coordinadores y a los autores. Una pregunta del padre Tomás. Sí, sí. No es pregunta, es un comentario. Adelante. Sí, ya las preguntas ya se acabaron. Sí. Y digamos ahora sí, aprovechando el epílogo del aguacero que ha facilitado que se prolongue este acto brillantísimo, no obstante la amenaza y la advertencia de la lluvia, quiero añadir a lo ya expuesto 3 cosas. Primero, lo que me ayudan a entender en este momento los comentarios al libro del doctor Curley y del doctor Barbosa en torno a la relación de causa y efecto que hubo entre el catolicismo social de la primera época, el de León XIII, y el aliento enorme y el impulso grande que tuvo en la arquidiócesis de Guadalajara, por una parte, y por otra, lo que sobrevino ya en un contexto distinto, que fue después de la Primera Guerra Mundial y del bolcheviquismo en su auge, después a partir de la Revolución Rusa, en el pontificado de Pío XI respecto a la acción católica. Y entonces, 2 formas de entender la Iglesia: una, desde el apostolado de los laicos, en el marco de un Estado o entre secular o anticlerical, y por otro, la necesidad institucional de recuperar el control sobre incluso la vida civil y la acción social. Bueno, eso es uno. Y otro, lo peculiar que en nuestro caso los arreglos provoca, y eso está en las páginas de este libro y lo podrán confrontar los que quieran, que tanto Pascual Díaz Barreto, zapopano, y que forma parte de esa generación, se ordena al lado de San Cristóbal Magallanes en 1899 para el clero de Guadalajara, y luego se hace jesuita, y luego es obispo de Tabasco en el peor momento para hacerlo, de Tomás Garrido Canaval, y luego, digo, termina muriendo, bueno, más bien sucediendo a don José Mora del Río, y como arzobispo de México, a él le toca cruzar justamente esas 2 eras, pero desde todas las trincheras posibles, y es un figurón al que se le ha desdeñado de una forma sistemática por tirios y troyanos. Y digo, siendo zapopano, bien merecería una atención que todavía no se le da, por una parte, y por otra, lo peculiar, vuelvo a decir, de que San Cristóbal Magallanes, que encabeza la lista de los mártires canonizados en ese contexto de la Guerra Cristera, es el modelo del párroco de ese catolicismo social en la región más pobre, es en el norte de Jalisco, pues su parroquia de Totatiche, ¿no? Bien, pero entre uno y otro, Antonio Correa, el creador de los operarios guadalupanos, y bueno, el autor de un epistolario copiosísimo,
que tuvo primero Luis Sandoval Godoy, de parte de una de las hermanas de don Antonio, y ahora tiene la Universidad de Guadalajara en su archivo histórico por conducto de don Antonio Navarro Zuno, que lo hizo llegar. Aquí estaba don Antonio, ya se fue. Y que está disponible para que los investigadores se nutran de algo muy nuevo que tendrá que revisarse en este contexto del centenario de la Cristiada y que también desata y tan oportunamente presenta este libro. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por su entusiasmo. Comentarles que si bien los ejemplares que se trajeron para la venta ya se agotaron aquí, si alguien está interesado en adquirir el libro, puede, doctor Arturo Camacho, en la librería Cervantes, Juárez 580. Muy bien, ahí se puede adquirir. Y bueno, pues reiterarles nuestro agradecimiento también al equipo del Colegio de Jalisco por su apoyo, en particular las coordinaciones de servicios generales, sistemas, comunicación y relaciones institucionales. Y bueno, pues muy buenas noches y gracias por estar aquí.